continuar. Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos una audiencia conformada por personas de distintas partes de Latinoamérica a quienes ofrecemos un cordial saludo. Desde la Red Latinoamericana para la Productividad le damos la bienvenida a este webinar titulado Inclusión y Equidad de Género en las MIPYME, que será conducido por Karina Dicandi, del Laboratorio Tecnológico del Uruguay LAT, quien participa en procesos de fortalecimiento de capacidades de los colaboradores de empresas en Uruguay. Karina Dicandi es especialista en gestión de la Gerencia de Tecnología y Gestión del ATU. Integra el Comité Asesor del Modelo de Calidad con Equidad de Género de InMujeres y forma parte de la comunidad del Sello de Igualdad de Género de PNUD. Posee un máster en Estudios Organizacionales UCUDAL y es candidata a máster en Género, Sociedad y Políticas de PRIGEP-SLACSO. Tiene más de 15 años de experiencia como consultora, auditora y docente del ATU en normas y herramientas para la mejora de la gestión y en temáticas de género. Es tutora docente de la Maestría en Género, Sociedad y Políticas. La Red Latinoamericana para la Productividad es una iniciativa transnacional conjunta en la que convergen distintas instituciones públicas y privadas de distintos países del continente americano. Estas instituciones son, por Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI; Bolivia, el Banco de Desarrollo Productivo; Brasil, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial; Colombia, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, y Colombia Productiva. Por Costa Rica, el Centro de Calidad y Productividad de la Universidad Técnica Nacional. Por Ecuador, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. El Salvador, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Haití, el Ministerio de Comercio e Industria. Honduras, el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación. México, el Instituto Estatal de Capacitación. Paraguay, la Fundación CEPROCAL de la Unión Industrial Paraguaya. República Dominicana, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Y por Uruguay, el Centro de Extensionismo Industrial CEI, el Instituto Nacional de Calidad INACAL y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay LAT. Nuestro objetivo como red es compartir experiencias y buenas prácticas que nos permitan mejorar la productividad y competitividad de nuestros países, construyendo conjuntamente una cultura de productividad y aumentando la apropiación social del conocimiento. Este encuentro hace parte de una serie de webinars que han sido liderados por las diferentes instituciones pertenecientes a la red y continuarán siendo comunicados previamente con el fin de contar con su participación en cada uno de ellos. La conferencia tendrá una duración aproximada de 1 hora y finalizada tendremos un espacio de unos 15 minutos para preguntas. Estas preguntas las podrán formular en el lado superior derecho de esta plataforma Teams y lo podrán hacer en cualquier momento de la conferencia. Ahora sí, le damos paso a Karina Dicandi, saludándola y agradeciéndole por estar aquí, compartiendo su conocimiento con todos nosotros. Bienvenida, Karina. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la presentación. Un gusto formar parte de esta conferencia, de este evento y, por supuesto, de esta red. Bueno, primero que nada, para contextualizar un poco el tema que vamos a comentar el día de hoy, quería contar un poquito las diferencias entre sexo biológico y género, ¿sí?, para que podamos hablar todos el mismo lenguaje. Si bien yo sé que muchos de ustedes ya conocen esto, me parecía interesante como punto de partida para continuar con el resto de los temas. Sexo biológico, como bien dice ahí, es el conjunto de características físicas, biológicas, corporales, con las que nacen mujeres y varones. Es decir, es lo que nos permite distinguir
entre machos y hembras de cualquier especie. Y género refiere a características psicológicas, sociales, culturales, social y culturalmente asignadas al sexo biológico de las personas, produciendo identidades. Algo importante aclarar es que género no es sinónimo de mujer, ¿sí? Los géneros no son naturales, no se derivan del sexo de nacimiento, sino que son construidos, aprendidos, reproducidos socialmente mediante prácticas, roles, ideas, valores, discursos, normas, que están profundamente arraigados y van variando de una cultura a otra. Lo que tiene que ver con las familias, las instituciones educativas, religiosas, comunitarias, de recreación, los medios de comunicación, los grupos de pares, todos estos son agentes socializadores y van marcando qué es lo que se espera de cada sexo en múltiples y diferentes aspectos. De estos procesos sociales de génesis, aprendizaje y reproducción, lo que le llamamos la socialización, es que resultan los varones y mujeres de cada sociedad. Y ahí vemos que hay un modelo femenino que destaca ese rol de madre y esposa, por ejemplo, con capacidades para cuidar a los otros, con destreza en las tareas del hogar, sensibilidad, delicadeza, ternura, empatía, ¿sí? Limita un poco la expresión de la autonomía, y también el modelo masculino, que tiene que ver con la racionalidad, el pragmatismo, la capacidad para liderar, mandar, decidir, fuerza, habla de habilidad en los deportes, por ejemplo, conductas violentas o de riesgo, ¿sí? Y limita la expresión de las emociones. Si bien esto ha ido cambiando con el tiempo, es algo que muchas veces se sigue manteniendo y que lo venimos trayendo desde nuestros ancestros. Es muy diferente el ser hombre y mujer hoy a lo que fue para, por ejemplo, nuestros abuelos y lo que es para nuestros hijos y nuestra descendencia. Esto que fue aprendido desde la infancia y se sigue reproduciendo en el correr de los años, también lo manifestamos después en nuestro futuro, en nuestras profesiones y en nuestros empleos. Acá les traigo unas imágenes donde se puede apreciar una habitación femenina, por decirlo de alguna manera, como se visualiza a las mujeres, vestidas de rosado, con muñecas, siempre representando lo que tienen que ver los cuidados, y los varones, donde tenemos el azul, el celeste que predomina, lo vemos vestido a ese niño de superhéroe, y bueno, vemos también autos, dinosaurios, herramientas para la construcción, que también es lo que se espera de ese niño. Y por otro lado, pueden ver dos publicidades que salieron hace unos años en Carrefour, Argentina, para que vean cómo esto también lo mostraban muy claramente. La C de constructor para un varón y la C de coqueta para una niña, o la C de campeón para un niño y la C de cocinera para una niña. Es decir, esto era lo que publicitaban para el Día del Niño, reproduciendo esos roles que yo les estaba contando recién. Entonces, sabiendo esa diferencia, teniendo presente esa diferencia entre sexo biológico y género, es que vamos a ver qué es equidad y qué es igualdad de género. Porque acá también tenemos diferencias. No es lo mismo equidad que igualdad. Equidad de género es el medio para lograr esa igualdad real, esa igualdad sustantiva entre varones y mujeres. Se funda en una noción de justicia, lo que quiere decir que al reconocer la existencia de esas desigualdades de partida, deben corregirse para que esas oportunidades sean en efecto equivalentes. El principio de equidad lo que permite es incluir medidas o acciones institucionales para compensar y revertir esas desventajas históricas de las mujeres respecto a los varones. Si hablamos de igualdad de género, refiere al hecho que varones y mujeres se les reconozcan los mismos derechos, formal y sustantivamente, y que no se desfavorezca de ninguna manera a unos o a otros en el acceso a recursos económicos, sociales, políticos y culturales. Y acá remarco lo que tiene que ver con formal y sustantivamente, porque muchas veces la legislación otorga algunos derechos que después tenemos que buscar la forma de que esto se cumpla
sustantivamente. Entonces, no solo con una legislación es que lo estamos logrando. Quizás esta imagen represente más claramente lo que les contaba recién. Acá vemos la diferencia entre igualdad y equidad. Acá tenemos dos niños que quieren mirar un partido a través de una cerca y vemos que si les damos a los tres una misma base para poder mirar, hay uno que va a seguir sin poder ver. Pero por otro lado, si repartimos esas bases, vamos a ver que los tres pueden mirar el partido. Es decir, ahí estamos haciendo una acción afirmativa, una acción en pos de la igualdad, una acción hacia la justicia, de equidad hacia la igualdad. ¿A qué refieren las desigualdades? Bueno, por un lado, refieren a desigualdades de poder, que se gestan en lo que llamamos división sexual del trabajo. ¿Qué es esto? Es el reparto desigual de las tareas domésticas y de cuidado, lo que llamamos trabajo no remunerado. Esas tareas domésticas implican todo lo que se hace en el hogar, desde, bueno, lavar ropa, cocinar, lavar la cocina, limpiar, tender las camas, las tareas afuera en los jardines, por ejemplo, y también lo que tiene que ver con el cuidado de tanto hijos como personas adultas mayores o personas en situación de discapacidad. Todo aquello que hacemos y nadie nos paga. Y el trabajo en el mercado es lo que se llama el trabajo remunerado, ¿sí? Eso sí que tiene una retribución económica. Entonces, esa división del trabajo, sexual del trabajo, es ese reparto desigual entre el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado. El trabajo total que uno realiza es la suma de estos dos trabajos. El trabajo no remunerado es el que acontece en la esfera privada, ¿sí? Al ser no pago y producirse puertas adentro, suele ser invisibilizado, dado por descontado y no valorado. Es decir, que uno ya lo viene haciendo, lo vinieron haciendo nuestros ancestros, nuestros antecesores, y está dado por descontado que lo tenemos que hacer. Se denomina también trabajo reproductivo, porque además está ligado a la crianza de hijos e hijas, permite esa reproducción social que les venía diciendo, mediante esa transmisión de valores, de normas, donde el hogar es considerado el lugar natural de desarrollo de las mujeres. Esta imagen de Quino, ¿sí? de la tira Mafalda de Quino, creo que ejemplifica muy bien cuando Mafalda mira toda la ropa planchada, la casa limpia, los platos lavados, y le pregunta, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? ¿Sí? Representa claramente el rol de las mujeres en el ámbito doméstico, en el ámbito reproductivo, dentro de los hogares, y a lo que estaban destinadas las mujeres a hacer. Por suerte, esto ha venido cambiando. Quizás muchos de ustedes digan, bueno, pero esto no es lo que me ocurre a mí, pero sí ocurre en muchos hogares y sí, después les voy a mostrar algunos números, esto se sigue reproduciendo y es algo de lo que tenemos que romper. Si hablamos de trabajo remunerado, en contraste con el no remunerado, es el que se realiza en el ámbito productivo de mercado. Es propio de la vida pública y es considerado como el espacio masculino por naturaleza. El trabajo remunerado supone la generación de la riqueza económica visible de la sociedad, es económicamente retribuido y simbólicamente apreciado. La socialización diferencial por sexo se ha basado en esta jerarquización histórica que coloca lo masculino por encima de lo femenino y manifiesta no solo una división de tareas injusta, sino que también está la devaluación sistemática de aquellas cosas que se codifican como femeninas. Las estructuras que constituyen la división sexual de trabajo y la cultura que la permea son quienes producen esas desigualdades de género. Es decir, que las desigualdades de género son todas aquellas diferencias que se traducen en desventajas para uno u otro género. Y la realidad es que son las mujeres quienes se han visto desfavorecidas de distinto modo en todas las culturas. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Sí? De acuerdo a estos datos proporcionados por el Sistema de Información de Género de Mujeres del año 2013,
acá vemos lo que es el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, el promedio de horas semanales que hacen los varones y las mujeres. Van a ver que en azul está el trabajo no remunerado, en naranja el trabajo remunerado, y esto nos muestra claramente que las mujeres dedican casi el doble de horas al trabajo no remunerado en relación a los varones, es decir, un 40,5 horas promedio semanales frente a los varones que lo hacen con 21,2 horas promedio. Este elemento central, ¿sí?, tiene que ver con el uso del tiempo, ¿sí?, con la distribución de ese trabajo no remunerado al interior de los hogares. Y estas trayectorias diferenciales de varones y mujeres en relación a este trabajo no remunerado también restringen oportunidades laborales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el acceso de las mujeres a esos recursos económicos, simbólicos, minimizan o acotan esas capacidades de las mujeres, naturalizan los roles de cada uno de los sexos que no son naturales y que en realidad podrían ser desempeñados por ambos. Si vamos un poquito, eso les mostraba lo que era la realidad de Uruguay. Si vamos un poquito a lo que es la región, sacando información del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la CEPAL, ¿sí?, vemos el tiempo total de trabajo de 16 países de América Latina destinado al trabajo no remunerado y remunerado de la población de 15 años de edad y más por sexo. También acá vemos el promedio de horas semanales. Si vemos el verde oscuro, son las mujeres y el tiempo de trabajo no remunerado. El verde claro, las mujeres y el tiempo de trabajo remunerado. Gris oscuro, los hombres y el tiempo de trabajo no remunerado. Y gris claro, los hombres y el tiempo de trabajo remunerado. Van a ver que verde oscuro, lo que tiene que ver con las mujeres y el trabajo no remunerado, predomina en todos los países, en diferente proporción, pero sí predomina, así como predomina el tiempo de trabajo remunerado de los hombres. Es decir, que este fenómeno se da para toda América Latina, no solamente para algunos países o solamente para Uruguay, que es el caso que les mostraba anteriormente. Entonces, en todos los países de la región, el tiempo que destinan las mujeres al trabajo no remunerado es mucho mayor que el tiempo que destinan los hombres a esas mismas actividades. Esto evidencia que pese a la creciente participación femenina en el trabajo para el mercado, esto no se ha visto correspondida por una mayor participación masculina en lo que son los labores domésticos y de cuidados no remunerados al interior de los hogares. Esta sobrecarga de horas de trabajo no remunerado de las mujeres actúa como una barrera también para la participación en el mercado laboral, en igualdad de condiciones con los hombres, y el acceso a recursos económicos que les permitan también mayores grados de autonomía, que es también lo que se busca aumentar, es decir, aumentar la autonomía de las mujeres. Si vamos a este otro gráfico también del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, vemos acá las diferencias entre las mujeres que tienen ingresos propios y no tienen ingresos propios y los hombres que tienen ingresos propios y no tienen ingresos propios, ¿sí? Y también se observa esa asimetría entre hombres y mujeres. El grupo de mujeres sin ingresos propios, el tiempo de trabajo no remunerado supera entre el 25 y el 50%, ¿sí? Y el tiempo supera el tiempo que de las mujeres con ingresos propios. Bueno, esto tiene que ver un poco, lo podemos asociar a las políticas públicas que se podrían llegar a diseñar para disminuir esa carga de trabajo de las mujeres para que puedan ingresar en el mercado laboral. La diferencia es muy amplia, entonces hay que pensar en políticas que promuevan el acceso de las mujeres a ingresos propios, disminuyendo un poco esa sobrecarga por el trabajo no remunerado. ¿Cómo impacta esta división sexual del trabajo? Bueno, menor acceso al mercado laboral. Muchas veces el trabajador ideal
se identifica con aquel que no tiene responsabilidades familiares. Acceso en peores condiciones, cuando se logra ese acceso, en lo que tiene que ver con el salario y la calidad del empleo. Trayectorias laborales intermitentes. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay servicios de cuidado públicos, entonces las mujeres, que son quienes se encargan mayoritariamente de los cuidados, no pueden permanecer en los empleos y tienen esa intermitencia. Y una segregación ocupacional que se ve reflejada también en la brecha salarial, en los diferentes ingresos que perciben hombres y mujeres por realizar las mismas tareas. Esa cultura machista y patriarcal es la que sostiene la responsabilidad de cuidados en las mujeres. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Acá tenemos 3 aspectos que uno podría llegar a trabajar para promover la corresponsabilidad social y de género en los cuidados. Es decir, para que los varones también cuiden, ¿sí? Y no sea una tarea de mujeres. Por un lado, reconocer ese trabajo no remunerado para valorarlo. Por otro lado, reducir el trabajo no remunerado, ya sea con apoyo de Estado, de empresas, de sindicatos. Y por último, redistribuir ese trabajo no remunerado entre hombres y mujeres. Acá hay diferentes medidas que se podrían tomar, desde medidas asociadas al tiempo, como pueden ser licencias para cuidados, flexibilización de horarios, permisos especiales, medidas monetarias en lo que tiene que ver con subsidios para contratar esos servicios de cuidados, brindar servicios de cuidado infantil, de asistentes personales o ayudas en el hogar, y todo lo que tiene que ver con licencia, tanto parental como licencia de cuidados, y promover también todos los servicios que puedan existir para cuidados, así como la redistribución de tareas entre hombres y mujeres. Todo esto también se ha ido acentuado, se vio acentuado con la pandemia, con el COVID. Si estos datos que yo les mostraba antes, que eran desde 2013, 2015 algunos, daban cuenta de esa desigualdad y esa sobrecarga que tienen las mujeres en los cuidados, con la pandemia esto se vio acentuado. Si antes las mujeres cuidaban a sus niños y además salían a trabajar, ahora les tocó también trabajar desde casa, ¿sí? El teletrabajo, en los casos en que se pudo realizar, se metió en nuestros hogares y empezó a invadir también un poco lo que tiene que ver con nuestra privacidad. Muchos tuvimos la suerte de poder teletrabajar en estos tiempos, y muchos de ustedes seguirán teletrabajando porque la situación de los distintos países es diferente en relación al COVID, pero hay que tener en cuenta que teletrabajar no es lo mismo que trabajar desde casa, ¿sí? Ahí tenemos ese límite entre el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidado, se volvió cada vez más difuso entre todos, entre varones y mujeres. Ahí pueden ver una persona intentando trabajar mientras está cuidando a esos 2 niños, niño y niña creo que es, y están todos los juguetes alrededor porque tiene que hacer esas 2 cosas al mismo tiempo. Y después esto otro que dice, mamá está en una reunión, yo me sentí muy identificada cuando lo vi, porque, mientras estaba trabajando desde casa, uno tiene reuniones, todos hemos vivido esto de que, pasan personas mientras estamos reunidos, nos pasa el gato, aparece el perro, aparecen los niños. Y esto me pareció fantástico porque a veces uno no puede responder a las demandas de sus hijos o hijas, y esto que, no sé si es real o no, pero que estuviera pegada en la puerta de donde está la mamá en la reunión, y que pone, la respuesta a tu pregunta puede ser, en el cajón, para lavar, no, una fruta, no sé qué vamos a cenar, en tu habitación. Me pareció fantástico porque yo realmente me sentí muy identificada con esto, porque muchas veces son las respuestas que yo les di o les daría a mis hijos en esa situación. Todas esas medidas entonces que sucedieron y que siguen sucediendo en estos tiempos de COVID, que hacen que cuidemos, además de trabajar en nuestros hogares, lo que hicieron fue que aumentara nuestro tiempo de cuidados, a la vez que
que también nos tuviéramos que dedicar a otras tareas, como por ejemplo ayudar en los deberes de los gurises. Entonces, bueno, lo que se puede hacer en esto es tener en cuenta, por un lado, que teletrabajar no es lo mismo que trabajar desde casa. El teletrabajo es algo planificado, donde uno tiene ya un lugar establecido, desde un escritorio, silla, máquina, acceso a internet, y no lo que tuvimos que salir a hacer de golpe, por esto que se nos vino también de golpe. Hay que tratar de no reforzar las desigualdades, poder tener también esa flexibilidad en los horarios. Muchas veces cuando uno está teletrabajando y está cuidando al mismo tiempo, está trabajando desde casa y cuidando al mismo tiempo, está con esa culpa que hace otras cosas además de trabajar, entonces está conectada permanentemente y respondiendo preguntas, correos, consultas fuera del horario de trabajo, porque siente que hubo tiempo que no estuvo disponible para el trabajo. Bueno, eso también se tiene que tener en cuenta, o esa flexibilidad en los horarios. Acá en Uruguay hay un proyecto de ley de teletrabajo y una de las cosas que indica es la desconexión. ¿Sí? Cuando uno teletrabaja no tiene que estar conectado permanentemente, ¿sí? Está el derecho a la desconexión. Y por otro lado, tener en cuenta las necesidades particulares de cada caso, ¿sí? Hay personas, que fue mi caso, que bueno, que tenían los gurises en casa y tenían que cuidarlos, pero hay personas que tienen que cuidar a personas adultas mayores, y es otra situación, y es diferente, y tiene también que hacerlo de otra manera. Entonces también tener en cuenta que uno puede, como organización de repente, disponer de opciones variadas que se ajusten a la realidad de cada familia, porque las realidades de todas las familias no son las mismas. Acá hay otras imágenes que tienen que ver con esto. Esta mujer que está trabajando y desde su casa, y el varón que está cuidando a los chiquilines. Vemos todo ese despliegue de juguetes. Estas imágenes reflejan mucho lo que es la realidad de las madres trabajadoras en tiempos de coronavirus. Y la que está abajo, que me pareció bien interesante, ella es una científica e ingeniera estadounidense que difundió esta imagen, que muestra el detrás de cámaras de lo que es el trabajo y el cuidado, el teletrabajo y el cuidado. Entonces la vemos a ella cómo se ve en la pantalla, en la cámara, que es lo que ve su cámara, pero después vemos en dónde está, ¿sí? Cómo tiene que tener esa computadora encima de una silla, arriba de una mesita para quedar a una altura, porque no tiene un escritorio adecuado para eso, todo cómo está rodeado de juguetes. Entonces, la realidad del teletrabajo no es lo que, uno ve del otro lado, sino hay todo un trasfondo y una realidad atrás que tenemos que tener en cuenta. Nuestro país hizo una encuesta sobre el uso del tiempo, trabajo, el género y niñez, la situación pre y post-COVID. La hizo UNO Mujeres y UNICEF en abril, a fines de abril de este año. Y algunos datos que salieron de la encuesta es que más del 60% de los hogares prescindieron del trabajo doméstico remunerado. Ese trabajo no remunerado estuvo a cargo de las madres en un 70%, en un 10% a cargo de los padres y en un 12% a cargo de ambos. El apoyo en las tareas escolares fue un 73% a cargo de las madres y un 10% a cargo de los padres. Y en definitiva, aumentó el trabajo no remunerado para ambos sexos, pero más para las mujeres, ¿sí? Estos son datos de la realidad que hay también que tener en cuenta. ¿Qué pasa con esto? Todo esto repercute obviamente en lo que es el mercado laboral. En el mercado laboral se manifiestan fuertemente las desigualdades de género y al interior de este se reproduce esta división sexual del trabajo de la que veníamos hablando. Las brechas de género muestran porcentualmente las disparidades que existen entre varones y mujeres en el acceso a recursos económicos y simbólicos ligados al trabajo. Y acá vemos que hay desigual acceso al empleo, variación social y económica, lo que tiene que ver con el prestigio y el salario, acceso a sectores de actividad. Hay sectores que son feminizados y sectores masculinizados en el mercado laboral. Hay diferencias también en el acceso a cargos de decisión, a las jerarquías, a las recompensas. Hay, en definitiva, una desigual carga global del trabajo, ¿sí? Todo esto que venimos conversando, entonces,
lo podemos reproducir en el mercado laboral y podemos reproducir todas estas desigualdades que veíamos viendo. Y acá tenemos lo que se llama segregación ocupacional. Por un lado, la segregación horizontal, y después vamos a ver lo que es la segregación vertical. La segregación horizontal tiene que ver con la concentración de mujeres en un número limitado de ocupaciones, tareas, cuya raíz es la división sexual del trabajo. Es decir, esas tareas que se asocian a lo que se considera apropiado para las mujeres. Piensen, por ejemplo, que en las escuelas, en primaria, mayoritariamente las maestras son mujeres. En particular, yo recuerdo haber tenido un maestro varón en cuarto de escuela y mis hijos en toda su trayectoria escolar tuvo uno de ellos solamente un varón cuando estaba en inicial en 3 años. Es decir, que son trabajos feminizados, ¿sí? Ocupaciones que se asocian también, que vienen de esa construcción social de la que hablábamos, que es lo que se fue aprendiendo y tienen que ver con lo que se considera que deberían hacer las mujeres, ¿sí? Venimos por ese lado. Mientras que los varones están distribuidos en una gama más amplia de ocupaciones. Hay un dato que no es menor y que los sectores y ocupaciones feminizadas se destacan por poseer peores condiciones de trabajo en términos de salarios, oportunidades de capacitación, ascenso, limitando sus trayectorias laborales. Todos sabemos lo que, bueno, no sabemos, pero tenemos una idea de lo que gana una maestra. En definitiva, no es una tarea que sea valorada como debería ser cuando está educando a nuestros hijos e hijas. Si vemos acá, este también gráfico es del Sistema de Información de Género de Mujeres. Es la encuesta, está basada en la encuesta continua de hogares del año 2017, donde nos muestra la distribución de las personas ocupadas por rama de actividad según sexo en todo el país. Las mujeres son las que están violeta oscura y los varones son los violeta claro o más gris. Entonces vemos que las actividades de arriba tienen que ver con hogares como empleadores, los servicios sociales y de salud, la enseñanza que les mencionaba recién, 90%, 77%, 74% ocupado por mujeres. Después empieza a ser un poquito más paritaria la cosa en otro tipo de actividades, ya sea más profesionales, científicas o técnicas, arte, mantenimiento, recreación, las actividades financieras y de seguros. Y si seguimos avanzando, vemos que lo que tiene que ver con informática y comunicación, toda la parte de industria manufacturera, suministro de electricidad, gas, agua, todo lo que tiene que ver con la parte agropecuaria, pesca, caza, explotación de minas o canteras, transporte, almacenamiento y construcción, son mayoritariamente varones, ¿sí? Ahí en la construcción es un 4% que hay de mujeres frente a un 96% de varones. Y bueno, y el resto ahí tienen los porcentajes como para ver. Es decir, que esos roles se fueron reproduciendo también en lo que son las actividades de hombres y mujeres y en su trayectoria laboral. Esto no ocurre solamente en Uruguay, sino que en la región tenemos una información y unos datos similares. La encuesta de la CEPAL lo que agrupa es por sectores de baja productividad, lo que tiene que ver con agricultura, comercio y servicios, que es lo que es más clarito. Los sectores de productividad media, que tiene que ver con construcción, manufactura y transporte. Y los sectores de alta productividad, que tienen que ver con la actividad financiera, electricidad y minería. Acá vemos que en estos 17 países de América Latina y el Caribe, hay una heterogeneidad estructural, ¿sí? Y esto es una característica de América Latina. Hay una fuerte segmentación del mercado de empleo y esto también se traduce en cierta medida en las desigualdades en los ingresos. Hay una fuerte distinción entre los empleos, entre los sectores de alta y baja productividad que ahí menciona. Los de alta productividad se ubican más cerca de la vanguardia tecnológica, con mayor nivel educativo, mayores condiciones laborales y mayor resguardo de lo que es la institucionalidad laboral.
mientras que el de baja productividad se concentra trabajadores con menores ingresos, menor nivel educativo, inestabilidad, limitada cobertura social y ausencia de contratos de trabajo. Vemos entonces que predominan, ¿sí?, los varones en esos sectores de alta productividad y media productividad en relación a las mujeres. Dentro de las personas también empleadas en los sectores de baja productividad están aquellas que están empleadas, por ejemplo, en la agricultura, que en la región hay 1 de cada 10 mujeres empleadas. ¿Ya? En América Latina, entonces, nosotros sabemos que el 81% de los varones participan en el mercado laboral y la participación femenina es del 52,6%. Ahí también vemos una gran diferencia. Y esto hablábamos en lo que tiene que ver con la segregación horizontal, lo que tiene que ver con aquellos sectores masculinizados o aquellos sectores feminizados. Vamos a ver un poquito lo que es la segregación vertical. Esto tiene que ver con que las mujeres se concentran en los niveles bajos o intermedios de las jerarquías profesionales y están significativamente menos representadas que los varones en altos niveles, en altos cargos, es decir, en los cargos de poder o cargos de decisión importantes. Esta causa multifactorial puede estar debido a la discontinuidad de las carreras laborales de las mujeres, por la sobrecarga puede ser de la responsabilidad de cuidado, o también están los mecanismos institucionales para el ascenso, las barreras, ¿sí?, que impiden el ascenso de las mujeres productos de los estereotipos. Les voy a mostrar un breve video que hizo la revista Elle. Es un video que se llama Más Mujeres, donde pretende mostrar al mundo la escasez de mujeres en puestos importantes, ya sean a nivel político o de cualquier otro. Van a ver que hay fotografías de eventos mediáticos internacionales donde poco a poco las figuras de los hombres van desapareciendo. Y cuando van desapareciendo la habitación se queda vacía o con muy pocas mujeres. El mensaje que quería sacar esta revista es: hay mucho espacio en la habitación para las mujeres, pero para ello los hombres les tienen que hacer un lugar. To the gate, that you're right into the know, that you're right into the clear, that you're right into the you gotta prove that you're right into the know, that you're right, you gotta get on. Como veían en el video, hay muchos ámbitos políticos, pero hay diferentes lugares donde cuando se empiezan a sacar los hombres, son muy pocas las mujeres que aparecen. De hecho, uno de los que muestras es un discurso de Emma Watson cuando dio el discurso en favor de la igualdad de las mujeres y los varones en las Naciones Unidas, y ya ven que quien mayoritariamente estaba ahí también eran hombres. Y también muestra lo que podría llegar a ser esa soledad de las mujeres en los altos niveles políticos. ¿Sí? También hay un tema con la brecha salarial. La brecha salarial, hoy se los mencioné rápidamente, son los puntos porcentuales que le faltan al ingreso promedio de un grupo para alcanzar el otro grupo. Y acá vemos que las mujeres ganan menos que los varones realizando actividades similares, incluso cuando el sueldo estipulado sea el mismo para ambos sexos. Las mujeres ganan alrededor del 25% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Esto también son datos de Uruguay, del Sistema de Información de Género. Es decir que si un trabajador con estudios terciarios gana 100, una trabajadora con estudios terciarios haciendo la misma tarea gana 75. Y a su vez, si vemos las mujeres versus la educación, podemos observar
que las mujeres están más capacitadas, ¿sí? Ahí vemos lo que son la educación primaria, secundaria y terciaria, y vemos que las mujeres tienen un nivel educativo mayor que los varones, y aún así hay una gran brecha salarial, como les decía recién, de hasta un 25%. ¿Dónde están ubicadas las mujeres en Uruguay? Si vamos a los cargos gerenciales, vemos que las pequeñas empresas tienen alrededor de un 30% de mujeres en cargos gerenciales, las medianas un 14% y las grandes un 4%, una proporción muy baja, ¿sí? Si bien en América Latina ha habido un gran avance con esto, en esta medida, todavía hoy por hoy persiste esta desigualdad. El sector privado engloba, es el que engloba la mayor cantidad de trabajadores en definitiva, y vemos cómo las mujeres no pueden acceder a determinados lugares. Si vamos por rama de actividad, algunos ejemplos, directoras por rama de actividad. En la enseñanza hay un 80%, mientras que en los servicios sociales y de salud un 53% de directoras, y en la construcción un 10%. Y acá esto lo vemos también asociado o relacionado con lo que veíamos hoy, la rama de actividad y las diferencias que hay también entre hombres y mujeres en ellas. Entonces, frente a todo esto, ¿por qué queremos cambiar? Por un lado tenemos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean que el logro de la igualdad de género y la participación plena de las mujeres en la esfera pública y privada son elementos fundamentales para acelerar los resultados del desarrollo sostenible, donde el sector privado juega un papel esencial en dicho esfuerzo. Y ahí tenemos que el objetivo 5, igualdad de género, donde apuntamos justamente con esto. El 90% de las posiciones de trabajo están en el sector privado. Y un dato que no es menor y que es bastante alarmante, según el World Economic Forum Global Gender Gap Report del 2017, para alcanzar la igualdad en términos de poder económico, político, en salud, en educación, en los diferentes ámbitos donde hay desigualdades y brechas, faltan 217 años, ¿sí? Este dato, si bien sabemos que es del 2017, si bien sabemos que ha ido avanzando, es muy lento el avance, son muy lentas las brechas que se vienen reduciendo, y es alarmante que para poder cambiar esta realidad, nos falte todavía 217 años. Hay varios estudios hechos, varias publicaciones que nos dan también esos datos, nos cuantifican qué pasa cuando participan más las mujeres en determinados ámbitos. Por ejemplo, las mujeres son decisoras de compras y controlan el 65% del gasto familiar. También nos dicen que equipos diversos y aprovechamiento de talentos y las empresas con mayor diversidad mostraron ser más innovadores, generando un 38% más de beneficio, ¿no? Es decir, que las mujeres son importantes, son consumidoras de productos y clientas de servicios. Entonces, una práctica empresarial lógica sería que lo que son las preferencias, las opiniones, las ideas de las mujeres estén representadas en funciones de responsabilidad de las empresas, lo que hoy vemos que ocurre muy poco. También tenemos, por ejemplo, McKinsey & Company habla de que las empresas europeas con más mujeres en sus equipos directivos tuvieron ganancias promedios casi el doble que las del promedio del sector. O que empresas de Estados Unidos, de Fortune 500 con más mujeres en la junta directiva, eran un 16% más rentables que las demás. Por ejemplo, empresas con al menos una mujer en la junta directiva cotizaron el valor de sus acciones un 26% más que aquellas compuestas solo por hombres, según el Credit Suisse Research Institute. Y otro dato, también de McKinsey, es que en América Latina, las empresas con participación de al menos una mujer en la junta directiva generan 47% más ganancias que las que tienen una junta directiva compuesta por hombres, ¿sí?
Es decir, acá tenemos un montón de datos, un montón de información que nos muestran que realmente vale la pena tener más mujeres en determinados puestos. Hay también una encuesta de empresas sobre mujeres en la gestión empresarial que hizo OIT y la actualizó ahora en 2019. En esta encuesta, que es a nivel mundial, se encuestaron 70 países, 12.940 empresas, de las cuales 73% eran nacionales y 27% multinacionales, y tenemos casi un 60% de pequeñas empresas y un 17% de medianas empresas. De este total, el 32% corresponde a América Latina y el Caribe. ¿Y qué nos mostró esta encuesta? El 57,4% de las empresas encuestadas del total, digamos, que corresponde a un 60% aproximadamente de América Latina y el Caribe, nos dicen que esas empresas coinciden en que las iniciativas sobre diversidad de género mejoran los resultados comerciales. Por ejemplo, afirmaron en un 60% haber aumentado las ganancias y la productividad, haber aumentado la capacidad de atraer y retener el talento en casi un 57%, haber adquirido mayor creatividad, innovación y apertura en un 54%, haber mejorado la reputación también en un 54%, mejor capacidad de evaluar el interés de los consumidores en un 36%. La mayoría afirma haber aumentado una ganancia entre un 10 y un 15%. Entonces lo que vemos es que la igualdad de género significa también una gestión económica adecuada. Se ha demostrado entonces que el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo impulsa el Producto Interior, el Producto Bruto Interno de los países. Datos de esta encuesta: la representación femenina en los consejos de administración también lleva a una mejora del rendimiento. ¿Sí? Y ahí vemos que cuando en los consejos hay una representación femenina, por ejemplo, de entre un 30 y un 39%, las empresas aumentan el 18% la probabilidad de mejorar los resultados comerciales. A nivel mundial, entonces, el 83,4% de las empresas que fueron encuestadas por la OIT manifestaron estar de acuerdo con que las mujeres dirigen con tanta eficacia como los hombres. La mayoría de las empresas del mundo, independientemente de su tamaño, de sus dimensiones, declaran también que la diversidad de género contribuye a mejorar los resultados comerciales. Las empresas que practican una cultura inclusiva de género mejoran su rendimiento comercial en un 9%, que es una cifra muy significativa, ¿sí? Cuando es muy poquito el margen que por lo general pueden aumentar en el rendimiento. Es decir que las empresas, ¿sí?, entienden que incorporar más mujeres mejora la productividad, mejora la rentabilidad, ¿sí?, mejora el desempeño de sus procesos, mejoran a la empresa en general. Entonces, resulta indispensable que las empresas de todas partes del mundo reconozcan esa necesidad de que los lugares de trabajo sean diversos en términos de género. En particular, los beneficios esenciales que conlleva contar con mujeres en puestos directivos del máximo nivel para la toma de decisiones. Cada vez hay más pruebas de que formar equipos directivos donde predomine el equilibrio de género y la diversidad se traduzca en resultados empresariales positivos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Si nosotros ya sabemos que las mujeres, las empresas con mujeres en sus cuadros son más productivas, tienen mayor rentabilidad, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no se emplean más mujeres? ¿Por qué no hay más mujeres en cargos de poder, en cargos de toma de decisión? Esa es una pregunta que yo no tengo la respuesta, pero hay muchos estudios, nos seguimos preguntando lo mismo y a lo que apelamos a que las empresas tomen conciencia de esto y que entiendan que realmente esto las favorece. Hay datos, hay información fidedigna que nos indica
que las empresas se verían favorecidas si incorporaran más mujeres, si tuvieran más paridad y si las tuvieran también en cuadros directivos. Hay muchas empresas que sí se sumaron a estas iniciativas, que sí se sumaron a diferentes iniciativas que se han puesto en marcha, que son conscientes de la necesidad de atraer y retener a las mujeres en sus plantillas laborales, así como esas ventajas y la rentabilidad que pueden obtener con estas políticas. Por ejemplo, para nombrar algunas, tenemos la herramienta Ganar-Ganar. La igualdad de género es un derecho, es un buen negocio, que es un programa de ONU Mujeres que implementó en asociación con la Unión Europea y la OIT para promover la equidad de género a través del sector privado. Y hay varios países de la región que están embarcados en esto: Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Jamaica. Es bien importante, es una herramienta bien interesante como para poder empezar a mirar dónde estamos, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos identificar, acciones que podemos realizar. También existen las certificaciones de calidad con equidad de género, nucleadas por la comunidad de sellos de igualdad de género del Centro Regional de PNUD para América Latina y el Caribe. Las certificaciones en calidad implican que cada país tiene un modelo, una norma certificable y que después, a través de una auditoría, realmente se evidencian los cambios, ¿sí? Estos modelos o estas normas lo que tienen es un diagnóstico inicial para ver cuál es el estado de situación. Después se genera un plan de acción para poder revertir esas brechas identificadas. Hay capacitaciones, se trabaja con todo lo que tiene que ver remuneraciones, el reclutamiento y selección del personal, la comunicación, la violencia basada en género, la corresponsabilidad que veíamos en los cuidados hace un momento, ¿sí? Se generan grupos de trabajo para realizar estas actividades. Es decir, son iniciativas, son herramientas que todas las empresas pueden usar para empezar a disminuir las brechas que tienen en su interior. A la vez que también estos modelos o estas normas de gestión de calidad con equidad de género trabajan apuntando a toda la cadena de valor, es decir, teniendo también en cuenta nuestros proveedores y nuestros clientes. En esta iniciativa, que comenzó hace varios años, arrancó México, Costa Rica, después se fue sumando Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Cuba o Panamá. Si bien cada país tiene su propio modelo, su propia norma, su propio reconocimiento, algunos son similares, también esta comunidad lo que permite es intercambiar las experiencias y poder intercambiar las buenas prácticas que se van generando en los diferentes países y en las diferentes empresas. Entonces creo que es bien interesante también que cada uno pueda explorar esas posibilidades para poder implementar buenas prácticas asociadas a la igualdad de género en cada uno de sus ámbitos. La importancia de las pymes no solo es relevante en relación al número de empresas, sino que también posee un peso significativo en la generación del empleo. Las pymes son el epicentro del desarrollo social, económico, inclusivo de nuestros países, el principal lugar donde se puede crear empleo, repartir oportunidades, generar cohesión social y territorial y construir, entonces, la igualdad de género. Para ir cerrando, hoy les mostraba esta imagen donde veíamos la diferencia entre igualdad y equidad. Acá le agregamos la eliminación de las barreras sistémicas, ¿sí? Se abordaron esas causas para la inequidad, se eliminó esa barrera, es decir, se eliminó la cerca, de manera que todos pudieran mirar el partido libremente. Hay un montón de barreras que les fui nombrando, como lo que tiene que ver con las responsabilidades familiares que tienen más las mujeres que los hombres, los papeles que la sociedad atribuye a hombres y mujeres, la cultura empresarial, que sigue siendo muy masculina,
cuando las empresas carecen de políticas y programas igualitarios, la falta de soluciones de trabajo flexibles en aquellos casos que se necesiten, los prejuicios de género que son inherentes en las organizaciones y que tienen que ver muchas veces, afectan a la contratación o afecta al ascenso de las personas, las políticas de igualdad de género que muchas veces existen y no se aplican y a veces ni siquiera existen, lo que tiene que ver con segregación ocupacional, tanto vertical como horizontal, el acceso al empleo de calidad, las brechas de remuneración, es decir, hay un montón de barreras, hay un montón de brechas que persisten y que es lo que impiden, ¿sí?, que lleguemos a este tercer cuadro donde no exista la cerca y donde todas podamos actuar libremente. En definitiva, las mujeres se han convertido probablemente en el recurso más desatendido en los negocios, tanto en su potencial de mercado como consumidoras, como en su potencial productivo como empleadas. Es una debilidad fundamental de los modelos comerciales que fueron diseñados para un mundo dominado por los hombres. Necesitamos una revolución en el pensamiento. Esto que salió en el Financial Times el 26 de febrero de 2008 sigue siendo vigente. Si bien han pasado 12 años, más de 12 años de esto, creo que todavía existe y está en el pensamiento de muchas personas y de muchas empresas. Pero también tengamos en cuenta que las pymes, como les decía, son el epicentro de desarrollo social y económico, inclusivo de nuestros países, y que es el principal lugar desde donde crear empleo, repartir oportunidades, generar cohesión territorial y construir la igualdad de género. Entonces, bueno, tenemos que caminar en ese sentido, buscar las herramientas, buscar las ayudas, buscar la articulación necesaria para que todo esto pueda llevarse adelante, para que podamos avanzar y para que esas brechas existentes finalmente se eliminen. Por acá, lo que tenía para comentarles en el día de hoy. Bien, muchas gracias Karina por la clara presentación. Les agradecemos completar la encuesta. El link se encuentra disponible en el chat de preguntas y respuestas. Y ahora Daniel estuvo procesando las preguntas y tenemos algunas preguntas para hacerte. Muy bien, Karina. Algunas preguntas que nos llegan es, ¿cómo se inicia un proceso de mejora de equidad en una empresa pequeña? Bien, en una empresa pequeña, los modelos que hoy existen lamentablemente aplican mayormente para las que son las empresas grandes. Hay un estudio hecho de pymes y cooperativas que hizo PNUD, no me acuerdo si es del año 2013 o 2015, donde muestra cuáles son las realidades y todo lo que existe a nivel de Latinoamérica y el Caribe, y lamentablemente no todos aplican a las pymes, pero sí es una buena herramienta como para que la empresa identifique dónde empezar a mirar. Siempre está bueno empezar a hacer un diagnóstico para poder identificar cuáles son esas brechas que existen y a partir de ahí tomar acciones. Pueden ser acciones asociadas, las acciones van a depender del resultado en definitiva de ese diagnóstico, pero siempre lo que está bueno es, bueno, veamos cómo estamos, y ahí sí hay diferentes herramientas que uno podría utilizar. En las webs tiene un autodiagnóstico que es muy fácil de completar, en las webs que son las del programa Ganar Ganar, para que uno pueda, bueno, tengo este diagnóstico y si mi problema en mi empresa tiene que ver con los cuidados, como les comentaba hoy, bueno, poder tomar alguna acción que puede ser o flexibilizar el horario, o generar algún convenio con alguna guardería que esté cerca para el cuidado de menores, si era el caso. Pero primero saber dónde estoy parado. A nosotros que nos pasaba acá cuando empezamos a hacer los diagnósticos en varias empresas que nos decían acá no tenemos, por ejemplo, diferencias en la remuneración. Acá igual puesto, igual remuneración. Y cuando uno miraba un poquito más adentro veía que los varones, por ejemplo, eran los quienes tenían acceso a horas extras o a trabajar en el interior con una remuneración mayor. Entonces la remuneración fija era la misma, pero la remuneración variable cambiaba y quienes tenían acceso a esa remuneración variable eran los varones. Entonces, conocer dónde estoy parado para después poder atacar esos puntos específicamente. Muy bien, gracias Karina. Otra pregunta es si hay alguna evidencia de si el teletrabajo ha facilitado la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado.
Si el teletrabajo facilitó la incorporación de mujeres en el trabajo remunerado. A ver, el teletrabajo viene a consecuencia de una pandemia. Entonces, quienes están teletrabajando mayormente son quienes ya tenían un trabajo remunerado. Es decir, no se han generado puestos de trabajo por fuera de los que ya estaban. No sé si me explico. Quizás cuando se avance y se reglamente un poco más el teletrabajo, sea posible generar otros puestos de trabajo. Pero hoy por hoy, de los que yo nombraba y los que están en este momento son quienes trabajaban en forma presencial y a raíz del COVID tuvieron que teletrabajar o trabajar desde sus casas. Gracias, Karina. Otra pregunta es si podrás dar un ejemplo de metodología para cambiar una división masculinizada, o sea, cómo fomentar la inserción de mujeres en determinados ámbitos. Perfecto. Ahí lo que se puede hacer es, por un lado, capacitar a las mujeres en ese rubro. Hay un caso muy claro que se hizo acá en Uruguay, donde las mujeres se las capacitó y se las entrenó para manejar grúas. ¿Sí? Las mujeres no manejaban las grúas, pero era por un tema de capacitación, que la habían recibido sí los hombres que lo hacían. Entonces, una vez fueron capacitadas y entrenadas, pudieron hacerlo y se presentaron muchas mujeres en ese puesto de trabajo, y ahí el ambiente estuvo dividido. Hubieron tanto mujeres como varones, no fue solamente un lugar masculinizado, sino que pasó a ser un lugar mixto. Muy bien, muchas gracias, Karina. Nos plantea también si hay formas de conocer buenas prácticas para gestionar una empresa desde el punto de vista de equidad. A ver, todo lo que son los modelos, hay muchos documentos, hay mucha información, mucho material que se ha elaborado, hay guías, entonces ahí hay que googlear y buscar un poco lo que hay en función del país de cada uno y del rubro también que le interese a cada uno. Nosotros estamos elaborando en estos momentos desde Uruguay un manual una guía de buenas prácticas para poder socializar aquellas buenas prácticas de aquellas empresas o que están asociadas a las webs o que están en algún, recibieron certificación del modelo o que recibieron algún premio. Nosotros tenemos un premio a nivel nacional que se llama El talento no tiene género. Entonces, todas aquellas empresas que han mostrado alguna práctica de equidad que les ha servido, la idea es poder sistematizarla y generar ese manual de buenas prácticas para socializar y para que todas puedan tener ejemplos de lo que es bueno y lo que se puede hacer. El documento también que les nombraba del PNUD, que es un estudio, también ahí pueden encontrar algo. Y otra cosa que se hace, cada 2 años hay un encuentro de sellos por la igualdad de género con la participación de toda América Latina y el Caribe, donde se muestran buenas prácticas, las distintas empresas van mostrando buenas prácticas para la igualdad y para la equidad que implementaron en sus empresas, y de ahí también salen las relatorías, hay videos donde las mujeres y los varones que se presentaron ahí cuentan esa buena práctica. La página es americalatina-genera.org. Ahí pueden encontrar también información relacionada con esto. Bien, gracias, Karina. Otra pregunta que nos realizan es si es posible que nos digas herramientas de buenas prácticas, específicamente en cómo cambiar la mentalidad de un líder para visualizar la importancia del género y la diversidad para lograr mejores resultados. Bueno, ahí capacitación y sensibilización. Ahí es importante el sensibilizar, el dar a conocer la realidad. Yo creo que cuando uno muestra números, en el caso de los líderes y quienes llevan, son las cabezas de las empresas, el mostrar números es fundamental, porque si no solo es un cuento que uno pueda estar haciendo. Y después tenemos diferentes herramientas que han servido, como pueden ser guías por ejemplo, en lo que tiene que ver con violencia, guías de atención o protocolos para la violencia y el acoso laboral y sexual en el trabajo. Hay guías también de lenguaje convocante, lenguaje no inclusivo para que puedan utilizar las empresas en comunicación. Pero en el caso de los líderes en particular, yo creo que lo que se necesita es sensibilización, mostrarles casos exitosos, que entiendan el por qué esto es bueno para las empresas y después trabajar a la interna aquellos puntos más débiles que la empresa tenga que trabajar. Muy bien, muchas gracias, Karina. Bien, bueno, muchas gracias, Daniel, por el apoyo y gracias, Karina, por tus comentarios y aclaraciones finales.
Nuevamente los invitamos, antes de retirarse, a completar la encuesta de satisfacción compartida por el chat de preguntas. Esto nos ayudará a ofrecerles contenidos más adecuados a esta nueva dinámica empresarial. La presentación del webinar será enviada a sus correos electrónicos y la conferencia será compartida por medio de las diferentes instituciones aliadas de la red. Especialmente podrán verla en los próximos días en el canal de YouTube de LATU. Desde la Red Latinoamericana para la Productividad, agradecemos la presencia y participación de todos los asistentes. Deseamos que el contenido de este webinar haya sido de su agrado y les resulte de utilidad. Asimismo, los invitamos a estar atentos a todas nuestras redes sociales para que se enteren de todas las novedades de la red. Aprovechamos a invitarlos al próximo webinar organizado en el marco de la red, que será el jueves 5 de noviembre en este mismo horario y se centrará en el tema productividad laboral. Les deseamos un feliz resto de jornada y los esperamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.